Bienvenidos a este nuevo episodio donde nos adentraremos en el fascinante mundo de la conciencia y el despertar espiritual. Hoy hablaremos sobre un maestro que desafió las tradiciones y ofreció una vía única para el desarrollo interior, George Ivanovich Gurdjieff. En un mundo lleno de automatismos y distracciones, Gurdjieff nos invita a preguntarnos: ¿estamos realmente despiertos o simplemente vivimos como máquinas? Acompáñame a explorar el cuarto camino, una enseñanza que nos llama a trabajar simultáneamente sobre nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestra mente para alcanzar una vida consciente y más plena. Gurdjieff nació en Alexandropol, hoy Gyumri, Armenia, y creció en una familia multicultural, lo que lo expuso desde muy joven a diversas tradiciones espirituales y esotéricas. En su juventud realizó extensos viajes por Medio Oriente, Asia Central, Egipto y el Cáucaso, buscando conocimiento espiritual perdido. Se dice que encontró fragmentos de antiguas enseñanzas en monasterios y comunidades ocultas. Estas experiencias formaron la base de lo que más tarde sería su sistema. En 1912, Gurdjieff se estableció en Moscú, donde comenzó a atraer discípulos. Más tarde, debido a la Revolución Rusa, se trasladó a Europa, estableciendo centros en Francia, Alemania y Estados Unidos. En 1922 fundó el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre en el Château de Priore en Fontainebleau, cerca de París. Durante su vida también trabajó junto a Ouspensky, uno de sus discípulos más influyentes, quien ayudó a difundir sus enseñanzas a través de sus propios escritos. Las bases del cuarto camino. El sistema de Gurdjieff, conocido como el cuarto camino, difiere de otras vías tradicionales hacia la realización espiritual, como el camino del fakir, la vía física, el del monje, la vía emocional, y el del yogi, la vía intelectual. El cuarto camino busca integrar estas tres facetas para permitir el desarrollo equilibrado de un ser humano completo, del cual en un momento nos vamos a ocupar. Algunas de las ideas fundamentales del cuarto camino son: el hombre es una máquina. Gurdjieff enseñaba que la mayoría de las personas viven sus vidas de manera mecánica, repitiendo patrones de comportamiento sin verdadera conciencia. Creía que el ser humano actúa por impulsos automáticos, reacciones condicionadas y emociones descontroladas. Despertar significa romper con esta mecanicidad. El trabajo sobre sí mismo. El despertar y el crecimiento espiritual requieren un esfuerzo consciente, lo que Gurdjieff llamaba trabajo sobre sí mismo. Esto implica la autoobservación, el autocontrol y la eliminación de hábitos y comportamientos automáticos. El trabajo es tanto interno, en las emociones, pensamientos y sensaciones, como externo, en las acciones y relaciones con los demás. Los centros del ser humano. Gurdjieff dividió al ser humano en tres centros principales: el centro intelectual, relacionado con el pensamiento y la lógica; el centro emocional, relacionado con los sentimientos y las emociones; y el centro motor, relacionado con las acciones físicas y los movimientos. El desarrollo armonioso de estos centros es fundamental para el progreso espiritual. Gurdjieff también hablaba de un cuarto centro superior, más elevado, que solo puede activarse cuando los otros están en equilibrio. Ahora es el momento de profundizar sobre aquellas tres vías que mencionamos al comienzo. Como dijimos, el sistema de Gurdjieff, llamado el cuarto camino, es un enfoque único que se diferencia de las tres vías tradicionales hacia la realización espiritual. Estas tres vías, como dijimos, son el camino del fakir, el camino del monje y el camino del yogi. Gurdjieff observó que estos caminos, aunque válidos, eran unilaterales y requerían un sacrificio extremo de otros aspectos del ser humano. El cuarto camino, en cambio, no requiere el retiro del mundo o la dedicación exclusiva a una disciplina, sino que permite que una persona se desarrolle espiritualmente mientras sigue con su vida cotidiana. Es un camino de equilibrio que busca trabajar simultáneamente en el cuerpo, las emociones y la mente, llevando a una transformación más armoniosa y completa. El camino del fakir, vía física. El fakir es alguien que sigue un camino de dominio y disciplina corporal extrema. Tradicionalmente, los fakires son practicantes ascéticos asociados con el sufismo o el hinduismo, que buscan la liberación espiritual a través de pruebas de resistencia física, como dormir en camas de clavos y ayunar durante largos periodos o soportar dolor físico voluntariamente. El objetivo es controlar el cuerpo y, en el proceso, liberar la conciencia del dominio de las sensaciones físicas y los deseos materiales. Ejemplo de un maestro fakir, Ram Bahadur Bomshom, conocido también como Buddha Boy, es un joven asceta nepalés
que fue visto meditando durante largos periodos sin comer ni beber, lo que recordó a muchos las prácticas de los faquires. Aunque su caso es reciente y algo controvertido, su dedicación a la meditación extrema y el control corporal encaja dentro de este camino. Las limitaciones según Gurdjieff. Gurdjieff creía que el camino del fakir solo desarrollaba el cuerpo físico y que, aunque podría llevar a estados de conciencia superiores, lo hacía de manera desequilibrada. El fakir no trabajaba conscientemente sus emociones o intelecto, lo que lo dejaba con un crecimiento incompleto. El camino del monje, la vía emocional. El monje sigue un camino de devoción y fe. Su enfoque está en la purificación y desarrollo del centro emocional, con la intención de alcanzar la unión con lo divino a través de la oración, la fe y el sacrificio emocional. Este camino es común en religiones como el cristianismo, el islam y el hinduismo, donde los monjes y ascetas se retiran del mundo y renuncian a sus deseos terrenales para dedicarse completamente a Dios o a un ideal divino. Ejemplos de un maestro monje, San Francisco de Asís. San Francisco fue un santo católico que dedicó su vida a la pobreza, la oración y el servicio a los demás. Renunció a todas sus posesiones materiales y vivió una vida de profunda devoción espiritual y amor por la naturaleza y la creación divina. Su camino fue eminentemente emocional, basado en una conexión con lo divino a través de la humildad y el sacrificio. Las limitaciones según Gurdjieff. Este sostenía que, si bien el camino del monje desarrollaba el centro emocional, no trabajaba suficientemente con el cuerpo físico ni con el intelecto. Esto dejaba al practicante emocionalmente desarrollado, pero con una comprensión limitada del mundo y sin una conciencia plena de sí mismo. El camino del yogi, la vía intelectual. El yogi es un practicante del yoga, entendido en su sentido más amplio como un camino de desarrollo intelectual y mental. En el hinduismo y budismo, los yogis siguen disciplinas rigurosas de meditación y estudio para alcanzar la sabiduría y el entendimiento. A través del control de la mente y de prácticas como la meditación y el pranayama, control de la respiración, buscan elevarse más allá del ego y el mundo material para experimentar la realidad última o el despertar espiritual. Ejemplo de un maestro yogi, Ramana Maharshi. Este fue un renombrado maestro espiritual indio, famoso por un enfoque de autoindagación, Atma Vichara, que lo utilizaba como un medio para alcanzar la realización del ser. Maharshi enseñaba que la clave para la liberación espiritual era investigar la naturaleza del yo y descubrir la verdad última. Su enfoque era eminentemente intelectual, basado en la contemplación profunda y la meditación. Las limitaciones según Gurdjieff. Creía que el camino del yogi desarrollaba principalmente el centro intelectual, dejando de lado el cuerpo y las emociones. Aunque podía conducir a una comprensión intelectual de la verdad espiritual, no ofrecía un desarrollo integral del ser humano. El cuarto camino, integración y equilibrio. Este camino de Gurdjieff propone el desarrollo simultáneo de los tres centros principales del ser humano: el intelectual, el emocional y el motor, físico. En lugar de retirar a las personas de la vida cotidiana, Gurdjieff enseñaba que es posible avanzar en el camino espiritual mientras se vive una vida normal. Este enfoque requiere un esfuerzo consciente para observarse a sí mismo y desarrollar los tres centros de manera armoniosa. La integración de estos tres caminos, la del fakir, el cuarto camino toma el trabajo sobre el cuerpo, pero sin caer en los extremos ascéticos. Gurdjieff introdujo ejercicios como la danza sagrada, los movimientos de Gurdjieff, para integrar el cuerpo en el desarrollo espiritual. En el del monje, se toma el trabajo sobre las emociones. En el cuarto camino, las emociones deben ser comprendidas y transformadas, no suprimidas o exaltadas de manera unilateral. La autoobservación y el trabajo consciente permiten la transformación de las emociones negativas en energía más elevada. Por último, en el del yogi, se toma el trabajo intelectual y la búsqueda de la comprensión, pero no como una vía exclusiva. En lugar de enfocarse solo en el conocimiento abstracto o la meditación aislada, el cuarto camino insiste en que el intelecto debe trabajar en conjunto con el cuerpo y las emociones. Un ejemplo del cuarto camino como maestro es Gurdjieff mismo. Es el ejemplo más claro de esta vía. Su enseñanza integraba trabajo físico como sus danzas y ejercicios corporales, trabajo emocional a través del recuerdo del sí y la autoobservación, y trabajo intelectual a través del estudio de las ideas y los principios detrás de su sistema. Los diferentes yoes. Según Gurdjieff, el ser humano no es un ser unificado, sino que está compuesto de muchos yoes, que cambian constantemente. Esto crea una falta de coherencia y dirección en la vida. El objetivo del trabajo es unificar estos yoes en uno solo a través de la conciencia. La conciencia y el recuerdo de sí. Uno de los conceptos claves en las enseñanzas de Gurdjieff
es el recuerdo de sí, self-remembering. Esto implica la capacidad de estar consciente de uno mismo en cada momento, recordando no solo lo que se hace, sino que uno mismo está presente. Este estado de conciencia se opone al estado habitual de automatismo, la lucha contra el sueño interior. El sueño, en el que la mayoría de las personas viven, es una forma de inconsciencia. La lucha por mantenerse despierto en la vida diaria sin dejarse llevar por las distracciones y las ilusiones es un principio central del cuarto camino. Esto incluye la práctica de ejercicios y técnicas para desarrollar la atención plena y la autoconciencia. Transformación de las emociones negativas. Gurdjieff enseñaba que una gran parte de la energía humana se desperdicia en emociones negativas como la ira, el miedo y la envidia. Una parte del trabajo es aprender a transformar estas emociones en energía útil para el crecimiento interior. El desarrollo de la voluntad. El verdadero desarrollo humano, según Gurdjieff, implica la creación de una voluntad propia, que esté libre de las influencias externas y los automatismos. Esta voluntad unificada es necesaria para la evolución espiritual. Una de las citas más auténticas y poderosas de Gurdjieff es: si quieres llegar a ser consciente, el primer paso es comprender que no lo eres. Estás dormido, naces dormido, vives dormido, te casas dormido, engendras hijos dormido, mueres dormido. Todo lo que haces, lo haces dormido. Hasta que comiences a despertar, todo lo que piensas, sientes, crees, dices y haces será mecánico. Esta cita refleja profundamente la idea central de su enseñanza, que la mayoría de las personas viven en un estado de automatismo y solo al reconocer esta condición pueden comenzar el proceso de despertar a una conciencia más elevada. Influencia y legado. El cuarto camino de Gurdjieff ha influido en numerosas personas, incluidos artistas, filósofos y buscadores espirituales. Su enfoque práctico y su énfasis en la autoconciencia han hecho que sus enseñanzas sean atractivas para aquellos interesados en un camino de desarrollo interior que se pueda seguir en la vida cotidiana sin retirarse del mundo. A través de discípulos como Ouspensky y otros, su legado ha continuado y sus ideas siguen siendo estudiadas y practicadas en diversos grupos a nivel mundial. Su enseñanza destaca para su enfoque integrador que busca no solo una elevación espiritual, sino también una transformación profunda y práctica de la vida diaria. De esta manera hemos recorrido juntos algunos de los principios esenciales del cuarto camino de Gurdjieff, un camino que nos invita a despertar en medio de nuestra vida cotidiana. El verdadero trabajo no está en algún monasterio lejano o en retiros espirituales, sino aquí, en cada momento que vivimos. Si algo ha resonado contigo hoy, quizás sea una invitación a observar tu vida con nuevos ojos, a recordar que en cada pequeño acto podemos dar un paso más hacia la conciencia. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Hasta el próximo episodio y recuerden, el despertar comienza cuando reconocemos que estamos dormidos.